Como yo mencioné, entonces, vamos a hablar del modelo entidad-relación al modelo relacional en una base de datos. Cuando la pasamos prácticamente a ese modelo, a esta forma. Entonces, vamos a empezar hablando cómo nosotros creamos esto con las relaciones. Primero, nosotros tenemos las entidades. Nosotros tenemos una base de datos, ¿verdad? Hecha en entidad-relación, en el diseño. Si luego de eso, como nosotros la tenemos, lo primero que tenemos que empezar es a ver cuántas las entidades que tenemos. Cada entidad representa una tabla, una relación. Por lo tanto, hay que esa tabla que nosotros tenemos, hay que ponerla de esta manera. Como se ve ahí, que dice cliente, ID, ¿verdad? Y dice email. Cada una hay que ponerla de esa manera. Hay que agregarle lo que es ponerle y abrirle entre paréntesis para adentro comenzar a poner los atributos. Cada entidad es una tabla en tu base de datos. Entonces, la entidad normal se pasan así igual. Por ejemplo, en el caso de alumno, sería alumno, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ese sería el caso de una tabla llamada, una entidad llamada alumno. Cliente, pongo cliente, abro paréntesis, cierro paréntesis. Ahí yo tengo la estructura principal de la tabla. Ahora, dentro de los paréntesis, nosotros colocamos los atributos de la entidad. ¿Qué pasa cuando tenemos entidades débiles? Las entidades débiles se pasan también normal. También se exponen normales cuando son débiles, ¿verdad? Porque es una entidad. Las dos son entidades. La clave primaria de la tabla, de la entidad que tú tienes, tú la eliges, la pones con una rayita, ¿verdad? ID, número, lo que tú tengas en esa parte. Y así sucesivamente. Vamos a seguir viendo para poder seguir comprendiendo. Los atributos. Tenemos atributos simples, atributos compuestos, atributos multivaluados y tenemos atributos derivados. Primero, los atributos simples. Los atributos simples son como estos atributos que están ahí, que son los normales con el valor normal. Es un atributo simple. Eso se pasa exactamente así. Sería nombre, edad, se va pasando nombre, edad, etc. Luego tenemos los atributos compuestos. El atributo compuesto, que ya sabemos cuál es, que es este atributo. Este atributo, ¿verdad? Este atributo que tenemos acá. Recuerden que yo le había dicho que esto es como un diseño de etiquetado. Por lo tanto, lo que se pasa es esto. Esos tres, lo que componen el atributo compuesto. No se pasa dirección en sí, al menos que dirección esté sola. Pero si usted en la entidad relación lo tiene como atributo compuesto, usted lo que pasa es los que componen el atributo compuesto a la base de datos. En este caso sería así. Por ejemplo, en este caso, miren ahí donde pasamos, ¿verdad?, el nombre y apellido, que son normales, y el ID. Tenemos el ID como clave primaria, root en este caso, y pasamos calle, número y comunidad, que son los que componen la dirección de atributo compuesto. No pasamos dirección a la entidad, de la entidad al modelo relacional. ¿Se comprende eso ahí? Luego de ahí seleccionamos la clave primaria, tenemos un multivaluado. Cuando tenemos un multivaluado, el multivaluado es una nueva tabla. Pero una nueva tabla que va asociada exactamente a la tabla a la cual pertenece. O sea, en este caso, si es un multivaluado de cliente, porque es email, entonces sería cliente email, porque es del cliente el email. El multivaluado, recuerden que es para guardar más de un registro de un solo elemento. Entonces, ¿qué tú haces para el multivaluado? Tú creas una nueva tabla. En este caso, si el multivaluado es correo electrónico, llamada correo electrónico, y dentro de la tabla correo electrónico agregamos lo que es la clave primaria como foránea en esa tabla del cliente. De esa manera sabemos a qué cliente le pertenece un correo electrónico, porque están asociados. Porque recuerden que en la tabla cliente tú no puedes poner, si un cliente tiene 5 correos, tú no puedes poner 5 correos o 20 correos de un solo cliente en la tabla cliente, porque va a haber ambigüedad y redundancia de datos. Eso se debe de evitar.
¿Se comprende eso ahí? Eso es con el multivaluado. Entonces, el multivaluado dijimos que nos crea una nueva tabla que contiene la clave primaria como foránea de la tabla a la cual pertenece. Y solamente esa tabla lo único que debe de tener es una clave primaria, el atributo en sí que tiene, en este caso correo electrónico, y la clave foránea del cliente. Ya. O sea, usted no puede decir que agregarle más cosas. O sea, si usted se lo agregan, nadie se lo impide. Y se podría, sí, pero estaría saliéndose del diseño que usted está haciendo. Porque si a un multivaluado luego usted le agrega, por ejemplo, más datos, ya eso no sería un multivaluado. Ya eso va a ser una entidad débil. Porque el multivaluado engloba un solo dato que pertenece a un registro de una tabla. O sea, un solo dato que pertenece a un registro de la tabla. O sea, yo como cliente puedo tener varias tarjetas de crédito. Yo como cliente puedo tener varios correos electrónicos. Pero si lo que quiero es que yo como cliente tener varias tarjetas de crédito, pero de esa tarjeta de crédito guardar la fecha, esto, entonces, una cosa ya no es un multivaluado, ya sería una entidad débil. Porque voy a guardar más información. O sea, el multivaluado, recuerde que está asociado directamente a la entidad a la cual se ha creado, en este caso cliente, que tiene varios correos electrónicos, como en la vida real, o varios números de teléfono. La entidad débil, como dije, simplemente es una entidad, dice su nombre, entidad. Por lo tanto, se pasa igual, la misma regla, todo. La única diferencia que tiene a la fuerte es que tiene una clave foránea, que es la primaria a la cual pertenece. O sea, que tú tienes una entidad débil de producto, detalles de producto, va a tener la clave primaria como foránea de producto. De esa manera sabemos a qué producto pertenece ese detalle de producto, porque está asociado por la clave foránea. Solamente de la cual pertenece, solamente de ella. Si es de manera obligatoria, siempre esa clave foránea va a ser de uno a mucho. Siempre la clave primaria de una va hacia el mucho. Siempre, en la entidad débil siempre es así. O sea, siempre va hacia la débil, la clave primaria como foránea. No puede ir al revés por si es débil. Ahora, esa es a la que pertenece. Si usted tiene otras que no pertenecen, o sea, esa va a depender del vínculo y de eso, no va a depender de eso. Por eso es muy bueno que cuando usted tenga entidades débiles que pertenezcan a una entidad, colocarlo con una rayita directamente. Así. Usted la coloca con la rayita, así usted sabe exactamente a cuál que pertenece a esa. Porque si la pone con vínculo, funciona, pero usted se puede confundir fácil. Después, cuando va a crearla al tiempo, no sé, si no tiene una documentación sobre eso, va a decir, pero ¿y esta? ¿Cuál es la débil de ella? Y se puede perder con eso. Vamos a hablar de los vínculos, que es la parte importante. El vínculo es que nos dice hacia dónde va la clave foránea. Si usted entiende esto, pasar esto a la entidad relación, a relacionar va a ser bastante fácil, porque usted no está inventando. Todo tiene su regla. Y si usted debe entender la regla de cómo funciona y simplemente implementarlo en base a esa regla. Por ejemplo, vamos a empezar con los vínculos uno a uno. Cuando tiene un vínculo uno a uno, usted puede elegir a dónde mandar la clave foránea. Hacia una tabla o hacia la otra. Cualquiera de las dos, la clave foránea. O sea, la primaria de esta hacia esta como foránea o la primaria de esta hacia esta como foránea. Usted puede elegir cuando usted tiene vínculo de uno a uno. No importa. Normalmente se le da prioridad si el vínculo es de uno a uno y tiene una participación. Ahí se le da un poco de prioridad al lado de la participación. Pero de lo contrario, se pasa a cualquiera de los dos. De uno a mucho, siempre la clave primaria del uno va hacia el mucho, como foránea. No hay perdedera en eso. Siempre. La clave primaria del uno, de la entidad 1, va hacia la que tiene el lado el mucho, como foránea. Te la manda para allá. Mucho a mucho. Mucho a mucho tiene otros pasos, un chin más, un 1% más, simplemente, pero es fácil, sigue siendo fácil. Que es que cuando es de mucho a mucho, significa que del vínculo sale una nueva tabla. Entonces ya el vínculo es una tabla nueva, que va a contener la clave primaria de los dos a la cual tiene,
de los dos que está conectado mucho a mucho, como foránea en esa nueva tabla. O sea, el vínculo es una nueva tabla con dos claves foráneas al mismo tiempo, de los dos que está conectado. ¿Y cuáles van a ser esos atributos de ese vínculo como tabla nueva? Simple. Las dos claves foráneas, ¿verdad? Como primarias, que son las dos primarias que están acá, como foráneas, ahí, su propia clave primaria y los atributos del vínculo mucho a mucho. Normalmente siempre es importante, no es obligatorio, pero si tienes, uno tener en cuenta que si se le puede poner los atributos al vínculo, atributos, porque eso va a ir cuando es de mucho a mucho, va a ir, es una nueva tabla que va a tener esos nuevos atributos. Si usted tiene un vínculo llamado compra y pone fecha de compra, en la nueva tabla va a haber un campo llamado fecha de compra, que cuando el cliente compre se va a guardar esa fecha de compra, porque recuerden que los vínculos se ejecutan en el momento de la acción, no en un momento antes. Todas las tablas, o sea, las entidades, su ejecución está antes. O sea, cuando digo antes, es que, por ejemplo, viene el cliente, se va a registrar en el sistema, lo registran. El producto hay que registrarlo antes. El proveedor hay que registrarlo antes. Eso es en la tabla. El vínculo muestra la acción que se hace con la base de datos. Cuando usted vende, cuando usted compra, cuando usted repara, cuando usted ofrece, cuando usted se inscribe, eso, los vínculos demuestran esas acciones. Por lo tanto, hay que recordar que en el vínculo es prácticamente la acción. Si usted tiene algo que se va a ejecutar, un atributo que se va a ejecutar cuando alguien compre, cuando alguien venda, cuando alguien haga un servicio, es un atributo del vínculo, no de la entidad. Y cuando usted está pasando la entidad relación aquí a esto, siempre los atributos que están en los vínculos van hacia donde va la clave foránea. Así de simple. Si es de uno a uno, si es de mucho a mucho, si es de uno a mucho, igual. A donde va la clave foránea de la clave primaria de la tabla, allá mandamos los atributos. Miren ese, por ejemplo, mucho a mucho, hay un atributo, la dice, pasó para allá. Cuando usted se refiere a que se crea una nueva tabla, la nueva tabla es matrícula. Matrícula, en este caso. Perfecto. Se llama matrícula, sale del vínculo. Donde ella pone. En este caso, ajá. Y las dos claves principales, no. No. Va a tener una clave primaria propia, pero una. Claro, porque cada tabla tiene una clave primaria. ¿Y cuál se elige en ese caso? No, que no es de ella. La de los. Sí, yo digo, o sea, ¿cómo yo elijo? O sea, si era del curso. No, es que tú no me entiendes. La clave primaria no es de la de alumno y curso en ese ejemplo. La clave primaria es propia de matrícula, nueva. Okay, yeah. O sea, que se llamaría, por ejemplo, ID matrícula. Perfecto. O la misma, o matrícula, por así mismo. Es una nueva que tú vas a crear. Para cada tabla que tú creas, tiene una clave primaria propia nueva. Ahora, la que tú eliges como foránea son la de alumno y la de curso. Esa hizo como foránea. Y esas se van para la nueva tabla, que es matrícula. En este caso, no tiene atributo, en el ejemplo, pero si le ponemos atributo para saber, por ejemplo, la fecha de matriculación, eso iría a matrícula. Ya. Eso es recursividad, recuerden. Eso se mostró en uno del ejemplo, que es cuando tenemos una entidad recursiva, de uno a mucho, como pueden ver en el ejemplo, recursiva. Y aquí aplica la misma regla. Sin importar que se vea que es recursiva, no. Vamos a poner un ejemplo, supervisor. Tú tienes tú tienes empleado. Y tú tienes un atributo, ahí un vínculo que dice, un empleado es supervisado por varios supervisores. Entonces tú mandas la clave primaria como foránea a empleado. De esa manera tú sabes que el empleado está siendo supervisado por otro empleado que es supervisor. Y tiene la clave primaria de ese empleado que está ahí en la misma tabla empleado, porque todos son empleados, pero está supervisando a otro. Es como cuando, amigo, también. En el caso de una entidad relación, la entidad que se llama un amigo, un usuario, es amigo de varios usuarios. La clave primaria de ese usuario pasa
como foránea a ella misma, a la misma tabla, porque es recursiva. De esa manera tú sabes qué usuario es amigo de otro usuario. El usuario 1 es amigo del usuario 2, el usuario 2 es amigo del usuario 1, el usuario 2 es amigo del usuario 3 y así sucesivamente. Tú vas a tener un rejuego de la clave primaria y clave foránea. ¿Qué pasa cuando es de mucho a mucho? ¿Qué hacemos en ese caso? Ahí sí pasa el vínculo, ¿no? Pasan como foránea el vínculo, ¿no? Pasa como foránea al vínculo. O sea que si tuviéramos una tabla que se llamara empleado trabaja con empleado, de mucho a mucho, un empleado trabaja con varios empleados y un empleado trabaja con varios empleados, entonces pasaríamos de trabaja, crearíamos una nueva tabla, pasaríamos como clave de la clave primaria de empleado 2 veces como foránea, que ya la podríamos llamar FK empleado 1, FK empleado 2. Le ponemos una clave primaria propia a la nueva tabla. Y en este caso no tiene atributos, entonces no ponemos ningún tipo de atributo, ¿verdad? Entonces cada vez que un empleado trabaje con un empleado, vamos a poder saber con la clave primaria y la clave foránea de ese empleado, así se va a poder repetir, porque en este caso, cuando es de mucho a mucho, se puede repetir, porque un empleado puede trabajar con varios empleados, pero ese empleado que está aquí puede trabajar con varios empleados al mismo tiempo también. O sea, es como mucho a mucho. Por eso cuando usted hace un sistema de venta y compra, la parte de compra debe ser mucho a mucho, porque un empleado compra un producto que existe, pero otro empleado también compra de esos productos. Entonces, un empleado compra varios productos y un tipo de producto es comprado por varios empleados. Cuando yo digo un tipo de producto, yo no me estoy refiriendo al producto físico en sí, sino al tipo, por eso digo tipo. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el empleado compra un producto, está comprando cloro, no el pote de cloro exacto que está ahí en la tramería, que queda ese nada más. No. Está comprando cloro. Por eso viene otro y compra cloro. Son usuarios distintos comprando el mismo tipo de producto. Por eso es mucho a mucho. Si fuera 1 a 1, sería una venta, un producto, un cliente y ya. Y se acabó ahí. Si fuera de 1 a mucho, uno de los dos pudiera comprar varios, pero después lo otro no pudiera ser vendido a más. Porque de 1 a mucho. Entonces, lo ideal es que sea de mucho a mucho para que pueda existir el tipo. Normalmente Amazon tiene ese tipo o eBay, o AliExpress, o Shein. Por cada cliente, el mismo cliente descuenta lo que compra. Y por eso tú tienes un historial de compra. Que ellos saben qué tú compraste, cuándo lo compraste, cuánto te costó, todo eso, porque eso se guarda en la acción del momento en que tú realizas la compra, no antes. Los productos están antes por medio de la entidad, ya están guardados. Tú te registraste antes, en cualquier momento. Ahora estamos esperando que el vínculo haga su efecto, que es el momento de la acción. En ese momento tú vienes, compras con tu tarjeta lo que tú quieres y eso se queda guardado en el historial y es el momento de la acción. Ahí se descuenta el producto y ahí el vínculo que ellos tienen mucho a mucho se llena con la nueva información de la acción realizada. Esa es con ELISA. En el caso de ELISA es simple. En el caso de ELISA hay varias maneras de hacerlo, pero por ejemplo en este caso tenemos la superentidad que usted crea, la pasa al modelo relacional normal y las entidades que dependen de ELISA obtienen la clave primaria como foránea de la cual está conectada. Como ven en el ejemplo. En este caso sería la clave foránea de la superentidad. O sea que la entidad de arriba, la información pasaría a las de abajo. Como clave foránea. La clave primaria de la de arriba pasaría a las de abajo como clave foránea. Ese sería el caso. Bien. Este es el modelo, esto es importante porque cuando tenemos esto así como está ahí, ya eso es hacerle unos ajustes de estabilización a la base de datos, a eso que está ahí, hacerle unos ajustes y ya pasar eso directamente a la base de datos. O sea, de ahí es a la base de datos, a SQL o a donde tú vayas a trabajar. Porque ya esa es la parte lógica. Esto tú lo entiendes y estás cerca al ordenador. Ahí tú tienes tu clave foránea, relaciones, todo.
Entonces ya tú tienes una visión más técnica de lo que tú vas a hacer en tu base de datos. Por eso es importante el modelo entidad-relación y el modelo relacional.